Hola a todos y todas, otro día más en el lado B. Eh, Muy contenta de estar hoy con Verónica Molina, que ahora se va a presentar. Me parece que dentro de las charlas que estamos ofreciendo y las temáticas que nos cuestan enfrentar porque son dolorosas, porque no queremos enterarnos, pensaba también no solo en individual, sino a nivel familiar y social. Y Vero, vos tenés ahí un abordaje súper integral, así que muy bienvenida y te paso la palabra para que te presentes para los que te conocen y los que te conocerán hoy. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luna, por la invitación. Gracias también a todos los que se suman a escuchar esta, esta charla, esta conversación que vamos a tener. Para mí es siempre un gusto poder compartir con la comunidad en general, ¿no? Los temas bueno, que vengo yo estudiando, desarrollando e investigando y que, bueno, hoy por hoy, ¿no? Lo que vamos a conversar relativo al trauma es una cuestión que ha estado más cerca de todos, sobre todo a partir de la pandemia, entonces siento que es un servicio valioso también en esta etapa poder hablar un poco más sobre este gran tema tan interesante, tan profundo, que tiene tanto todavía por desplegarse y por desarrollarse, así que para mí es un placer. Y en relación a mí, puedo decir que soy médica, que vengo de la medicina, que la medicina ha sido para mí un camino con muchas herramientas para poder acompañar procesos de dolor, sobre todo dolor, salud, enfermedad, vida, muerte en las personas. Y es un camino de servicio. Yo siento que en mí la vocación médica tiene que ver con esto, ¿no? Con el servir, el acompañar a las personas en situaciones difíciles y dolorosas. Es una motivación que va más allá de mí, ¿no? Tiene que ver con un camino mucho más profundo existencial, del alma, del sentido de estar acá, y la medicina me ofreció algunas herramientas, otras no, entonces empezó un camino de búsqueda personal, ¿no? Porque para mí era muy importante y lo sigue siendo, mirar a la persona que transita una experiencia difícil, ¿no? Y no solo la enfermedad. Y la medicina se ha tecnificado mucho, eso nos ha dado muchísimos recursos, ¿no? Realmente ha avanzado muchísimo, pero ha dejado un poco de lado el aspecto humanista de la medicina, que para mí la medicina es una ciencia humanista, yo siempre la defino así, ¿no? Es ciencia y es muy importante que lo sea, pero está ligada al ser humano, ¿no? A la persona, no tiene que perder su vocación humanista, su vocación de ayuda, ¿no? La mirada sobre ese otro que transita una experiencia. Entonces, esto que de pronto no estaba tan en juego, sobre todo en las instituciones o en los lugares donde hoy por hoy se puede ejercer la medicina en espacios grupales, ¿no? Académicos. Esto lo tuve que buscar por otro lado y se abrió todo un camino, ¿no? De estudio, de trabajo personal que tiene que ver con la psicoterapia. Yo hoy soy psicoterapeuta, me dedico al enfoque sistémico y al trabajo con el trauma hace muchos años. Bueno, a partir de esto tengo también un abordaje propio que le he llamado teoría trifocal del trauma, que es un poco lo que vamos a desplegar hoy. Totalmente, muy, muy claro, Vero. Me aparecían muchas preguntas eh, con respecto a esto. Primero, lo de la teoría trifocal del trauma me parecía muy interesante porque no lo he visto de otra manera y si te buscan en las redes y en tu página está desplegado de una manera, digo, y qué interesante que seas médica, digo, que transitaste. Pensaba en el lugar incondicional del médico. Me refiero incondicional porque la entrega que además en un momento el cuerpo está puesto en función de un otro que según ese movimiento que pueda suceder, de pronto puede cambiarle la vida, ¿no? Es intenso.
Y que por ahí esa persona te va a ver, digo, pensaba en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que la persona por ahí te ve un ratito y te va a ver algunas veces y eso quizás le cambie totalmente su vida, ¿no? Eso me parece que encuentro tan eh, intenso y que define tantas cosas. Y eso para la persona que está en ese lugar, por eso digo incondicionalidad, porque creo que hay una entrega ahí enorme de las personas que eligen esa profesión. Me encanta que haya médicos como vos que tengan esta mirada o esta paciencia de transitar este acercamiento a no solo al que están enfrente de un síntoma, sino una persona que tiene eh, ciertas cualidades únicas, ¿no? Quería empezar a preguntarte, meternos en el tema del trauma, pero antes de preguntarte qué consideras que es un trauma, ¿qué te llevó a vos a hacer este movimiento, a ser médica, a dedicarte así, de esta forma? ¿Hubo algo personal en tu vida que abrió este camino? Mm. Bueno, en general, cuando el propio devenir, ¿no? El propio destino, el camino más profundo de cada uno se tiene que abrir. eh, a veces se abre porque se abren puertas y otras veces se abre porque se cierran puertas. Y nosotros muchas veces nos enojamos con esas puertas que se cierran porque decimos, si yo estoy haciendo todo, si quiero lograr esto y puse tanto de mí, ¿no? Y bueno, y es a veces justamente porque se cierran ciertas puertas que nos encontramos de pronto aterrizando en un espacio donde se abre una posibilidad que no se hubiera abierto si esas otras puertas no se hubieran cerrado, ¿no? Algo de eso me pasó a mí. Yo tuve me- formaciones muy buenas, me gusta mucho la medicina, siempre me fue bien en la facultad, terminé en los 6 años, reprobé una sola vez un parcial de una materia. No sé, me fue siempre muy bien, ¿no? Y entré 2 veces a distintas residencias médicas, que es algo difícil de lograr. Me fui a estudiar afuera. Empecé haciendo medicina interna porque me gustaba mucho todo, pero no sabía bien qué quería hacer, ¿no? Después fui haciendo cardiología, después, bueno, vino todo este camino de formación en psicoterapia, pero me iba muy bien con los pacientes, me iba muy bien con los colegas, pero no me iba bien con la institución. Como que a mí me costó mucho esto que decía hace un ratito, esta cosa de los turnos cada 10 minutos, de esas agendas llenas de nombres y números, mucha computadora con datos, y yo necesitaba mirar a la persona, preguntarle. Hice mis investigaciones desde siempre, que yo estaba en una época en el consultorio de riesgo prequirúrgico, en el hospital donde me formé, y veía a la gente en la época del furor del bypass gástrico, ¿no? Que todo el mundo se venía a hacer este tipo de cirugías por la obesidad. Yo decía, ¿y esta persona, por qué habrá empezado todo este camino que lo lleva a la obesidad, ¿no? Y hice mi investigación porque tenía una casuística enorme en ese consultorio y entonces encontré algunas cuestiones en común en 3 grupos, ¿no? Que tenía que ver con poder charlar con la gente, ¿no? De pronto las personas me decían, y fue después de un duelo que yo empecé a comer y nunca pude parar, un duelo, perdí un hijo, perdí a un esposo. Otros me decían, no, tiene que ver con, claro, yo tuve un abuso en la adolescencia y a partir de ahí, y fueron grupos muy marcados que empecé a notar, ¿no? Es decir, yo necesitaba esto de la medicina, también porque sabía que esa sola cirugía no iba a ser una solución, porque si no se veía ese problema de fondo, qué es lo que a la persona en realidad la llevó a enfermar. Este es todo otro tema que yo he desarrollado mucho, que es el concepto de enfermedad y salud, ¿no? Están enlazados con el trauma, pero bueno, ahora estamos hablando un poquito de esto. Eh, la enfermedad nunca aparece por casualidad, ni es una condena. La enfermedad es una voz interior que habla de algo que nos pasa y que no hemos podido escuchar o resolver o integrar adecuadamente, ¿no? Primero con nosotros mismos o en un vínculo relacional. Entonces, a mí lo que me pasó con la medicina es que
tenía que de alguna forma traicionar mi vocación. Es muy paradójico, porque mi vocación era la de acompañar a las personas, por supuesto, con todo lo que la medicina tiene para dar, ¿no? Pero desde ese lugar humano. Entonces, para mí era muy obvio que si yo no podía dedicarle un tiempo a la persona para entrevistarla, para revisarla, para saber algo de cuál era el núcleo familiar que iba a contener a esa persona en la situación en la que estaba, es como que todo mi trabajo caía en saco roto. ¿Entendés? Es como seguir ciegamente en un circuito automático, pero donde no se está viendo el problema. Vos tenés, Y perdón que te corte, pero vos tenés una frase, un título hermoso que es la sí, enfermedad como maestro, ¿no? Que es, creo que mm, empezaste como a mirar desde otro lugar y que te veo en ese circuito y digo, qué difícil porque es como que hay algo del sistema que es absolutamente alienante, donde todo una maquinaria está en circulación y cuando vos cuestionás algo de eso, es como medio te miran así, ¿no? Pensé que cuando, perdón que te corté, pero digo, hay algo de este circuito que no se detiene, que no debe haber sido fácil, digo, estando desde mm, adentro, mm. esa situación, ¿no? De ponerse a, che, esto no me gusta así, ¿no? No lo siento. Claro, claro, es muy difícil dentro de un engranaje que exige ciertas condiciones para poder estar adentro, que son todas condiciones traumatizantes, ¿no? Cuando uno tiene esto que vos decías al principio, cuando uno tiene que acompañar todos los días tantas horas de su vida, Eso, situaciones de dolor, situaciones de agobio, de decisiones tan importantes sobre la salud, la enfermedad, la vida, la muerte de otros, está claramente en un escenario de un estrés muy grande y esto genera mucha desconexión. Es una respuesta natural de todos los seres humanos. Lo mismo sucede en las fuerzas de seguridad, lo mismo es sucede, imposible, la persona no puede estar porque no hay con qué, o sea, claro, cual lo que claro, no, no es posible es. estar conectado, estar ahí presente como un ser humano con todas tus capacidades para el otro. O sea, algo tenés que dejar. Y lo que en general el sistema, que es un sistema traumático y traumatizante, propone es que los trabajadores de la salud se desconecten de su sentir, ¿no? Entonces, lo digo así en general, como no solamente es el médico, es el enfermero, es Así, el camillero, es todo el sistema del engranaje, y como te dije hace un ratito, yo esto también lo veo mucho en otras áreas de asistencia, ¿no? Como puede ser las fuerzas de seguridad, defensa civil, los bomberos, las personas que asisten cuando hay situaciones de trauma agudo social, o los mismos maestros, ¿no? Yo, tratando el tema del trauma colectivo, el año pasado también tuve muchas experiencias de acompañar docentes que se encontraban en el aula con situaciones post pandemia que eran como una especie de guardia, pero volcada al ámbito de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como los chicos desbordados, los chicos angustiados, sin poder atender, las aulas así como muy desorganizadas, desordenadas, ¿no? Y los docentes sin recursos, ¿no? Como no sabiendo qué foco apagar porque los chicos no aprendían, no los respetaban, se peleaban todo el tiempo, ¿no? Mucho desborde. Y bueno, digo, estas son situaciones que requieren de otras habilidades. Pero bueno, respecto de tu pregunta, a mí lo que me hizo cambiar fue esa decisión, como que yo podía hacer mucho esfuerzo, pero no podía traicionar mi vocación. Y me di cuenta que, bueno, en ese momento, te estoy hablando hace 15 18 años, en ese momento quizás hoy hay más apertura en muchas instituciones que van incluyendo, qué sé yo, mindfulness, otras técnicas de meditación, ¿no? En aquella época cuando yo lo proponía, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaste? Esto no es científico, ¿no? Y cosas así. Pero sin ir tan lejos, ¿no? El tema de poder decir, necesito mínimo 40 minutos para poder hacer una entrevista, evaluar un paciente, conversar, revisarlo. 10 minutos
es imposible, o sea, ni siquiera es inhumano, es imposible como profesional tomar y resolver y asumir esa responsabilidad, ¿no? De la consulta, To- cuando... Entonces yo no salté al vacío, ¿no? Yo salté al vacío. A veces estas son cuestiones que nos ponen un poco en tensión con nuestra necesidad de seguridad. Yo durante unos años salté al vacío. Yo me fui despidiendo paulatinamente de los lugares institucionales y fui apostando a otra forma de trabajo y a otro enfoque, porque de pronto me di cuenta que para mí la medicina hoy por hoy es más un trasfondo que un primer plano. Entonces, por supuesto, cuando la gente me habla de enfermedades, yo entiendo de qué se trata, entiendo de los tratamientos, entiendo de por dónde va, ¿no? Y qué cuidados hay que tener y cuándo conviene hacer qué cosas. Bueno, ahí hay también todo un desarrollo de medicina integrativa sistémica, porque también, ¿no? Como que desde el ámbito terapéutico muchas veces, o de las terapias, si querés, más complementarias, como le llamo yo, como pueden ser las constelaciones familiares u otro tipo de terapias, a veces hay desconocimiento de estas cuestiones delicadas en relación a cuándo se aborda una constelación, por ejemplo, si una persona está transitando una enfermedad, si conviene, si no conviene mover angustia y cuestiones ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo sentí que en un momento bueno, que mi camino iba más por el ámbito del acompañamiento terapéutico y que la medicina era más mi soporte que mi herramienta de acción, ¿no? Sí, pensaba, está muy claro, pero me emocionaba cuando lo contabas, porque imaginaba todo el proceso, te veía, que me da emoción, un poco como que me da mucha admiración que alguien desde ese lugar salte al vacío y respete su vocación y esta posibilidad de acompañar desde otro lado. Yo tengo una sensación de que más allá de que estudiemos y tengamos títulos, y hay algo que se nos olvidó de acompañarnos simplemente porque somos seres humanos, como si no supiéramos, como si hubiéramos olvidado la posibilidad de acompañar a un otro en cualquier situación, como si no tuviéramos esa antena más yin, para decirlo, para no decir femenino, masculino, y se nos hace lío con eso, de estar como receptivo a cómo puedo acompañar, como si nos tuviéramos que enseñar todo de nuevo, como si no pudiéramos conectar. Eso me parece que es parte, eso no quiere decir que no tengamos que estudiar un montón, una cosa no quita la otra, digo, me parece que es parte del lugar alienante, ¿no? En el que entramos y que el médico también entra, y como vos hablaste de otras profesiones también, que me parece muy triste después, porque hay algo muy básico que tiene que ver, vos decís, yo anoté una frase tuya que me parece, pero de corazón, así título, nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Ahí para mí está todo lo que la paradoja que vos planteas ahí, y de algo que se perdió del entramado, de como que nos olvidamos de algo. Digo, y Claro. por otro lado, obviamente la medicina aporta cosas maravillosas, y por otro lado se pierde y se pierde el entramado, la interconexión, algo de lo que vos empezás a hablar en estos tres niveles de atender el trauma, ¿no? Te quería preguntar, antes de entrar en esto que me parece re interesante, de esos tres niveles, del individual, de lo familiar, sistémico, de lo colectivo, ¿a qué le llamamos trauma? Mm. Bueno, y en relación a lo que ibas comentando antes, voy a incluir también este concepto de trauma, porque esto que vos decís, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto acompañar al otro? Ahí asoma el trauma en su dimensión vincular. El trauma es una forma de defendernos, de protegernos, una forma inteligente, una forma evolutiva de poder defendernos ante algo que nos desborda, que nos desorganiza, que, que nos pone en un desafío muy fuerte respecto de nuestra integridad, ¿no? Física, psíquica, emocional.
Entonces, cuando estamos frente a una situación que nos pone en riesgo de vida, en riesgo de una angustia tan grande, ¿no? Cuando son cuestiones emocionales que no sabemos cómo hacer para lidiar con ese malestar, o que sentimos ahí ese miedo, ¿no? A la desorganización psíquica, nuestro sistema nervioso encontró una manera de lidiar con eso, que es la fragmentación. Separa, separa esa parte de la conciencia, ¿no? Nos desconectamos. Fragmentar es desconectar. Entonces, en ese momento quedamos como en blanco, eso se llama disociación, y, Exactamente. y fragmentamos ese pedacito de la experiencia que tiene contenidos somáticos, o sea, sensaciones físicas, que tiene contenidos mnémicos, memorias del lugar, memorias muy finas. A veces lo que aparece cuando uno trabaja con traumas son perfumes, olores, una cierta calidad de luz que hay en el entorno, una voz parecida puede generar una activación, porque son memorias que se toman en un momento de máxima alerta. Entonces, cuando uno está en alerta, capta toda la información que hay en ese lugar y en ese momento, a nivel somático, a nivel de orientación en el espacio, lo que está sucediendo. Se fragmenta también las emociones, lo que yo estoy sintiendo emocionalmente ahí, si es miedo, si es dolor, si es angustia, si es tristeza, si es culpa. Y también los pensamientos, lo que en ese momento está operando a nivel cognitivo, ¿no? Lo que estoy pensando, no debería haber estado acá, no debería haber venido, no Como tendría que haber respondido. la reacción a eso. Todo lo que estoy leyendo en ese momento a nivel cognitivo, emocional y somático pasa a formar parte de esa huella anémica, le llamamos en la teoría del trauma, que queda como encapsulada, es una fragmentación que encapsula todos esos contenidos y entonces podemos seguir adelante. Como eso quedó por fuera de la conciencia, entonces podemos salir adelante y lograr lo más importante que todo sistema biológico prioriza, que es la supervivencia. Ujú. La supervivencia y la estructuración psíquica en el caso de los seres humanos es como lo primero más importante. No importa tanto emociones, sentir, eso no, eso se deja para situaciones de seguridad, ¿no? Entonces, se logra sobrevivir gracias a que algo se escinde, se fragmenta y queda controlado dentro del psiquismo por una serie de mecanismos, ¿no? Hay mecanismos, hay un autor interesante que habla de esto muy eh, como ilustrativamente, ¿no? Y él habla, que es Franz Rupert, él habla de la parte sobreviviente del trauma, que es un aspecto que está controlando a través de diversos mecanismos evitativos, por ejemplo, o intelectuales, de poder imaginarse qué cosa me podría a mí volver a acercar al recuerdo de ese trauma y evitarlo, ¿no? O incluso cuestiones físicas, ¿no? A veces es el cuerpo el que nos distrae con síntomas para que no entremos en la huella anémica, ¿no? Son mecanismos como para disuadirnos a nosotros mismos De no de entrar. entrar, claro, y queda muy protegido. Cuanto más precoz es el trauma, cuanto más tiempo duró, o cuanto más intenso fue, o la combinatoria de estas tres cosas, más fuertes son los mecanismos defensivos. Entonces, por ejemplo, por ahí lo voy ilustrando con casos que puede ser más claro para la gente que nos escucha, ¿no? Yo tengo una paciente que vivió una experiencia de un robo en su casa hace poco, un robo muy violento, ¿no? Que estaba ella, sus hijas, su esposo, y estuvieron realmente en riesgo de vida, le pasaron muy mal, ¿no? Fueron hora y media que estuvieron con situaciones muy violentas ahí, ¿no? Entonces, ella está ahora con una serie de síntomas, está con insomnio, está con ataques de pánico, vuelven flashbacks, ¿no? Eso se llama estrés postraumático, que es un cuadro que acontece muchas veces cuando el trauma fue muy intenso,
pero fíjate cómo su mecanismo de sobrevivencia, supervivencia, la llevan a pensar y a armar toda una estrategia para intentar irse del país. ¿No? O sea, su manera de querer resolver lo traumático es querer irse del país y buscar un montón de estrategias dificilísimas de conseguir, pero para lograr evitar volver a entrar en cualquier situación de esa escena, ¿no? O, por ejemplo, no pasar más por la zona donde ella vivía, porque eso le genera mucho terror. Entonces, evita esa zona, se mudaron, evita esa zona para que no vuelvan a aparecer recuerdos, ¿no? Ahora, pero esto está muy claro. Ahora, desde donde vos lo compartís, eso que queda encapsulado, en realidad, obviamente, todo el mecanismo, uno de los mecanismos sería evitar. La idea es que lo que va a suceder psíquicamente es que vamos a armar lo que sea con tal de no entrar en contacto. Ahora, no entrar en contacto es no resolverlo nunca, Claro, paradójicamente. Eso claro. siempre va a estar ahí generando algo, porque en algún lado está, por más que... Entonces, qué pasa? ¿Cuál sería la posibilidad de resolución, de poder tolerar, volver a estar en contacto o desandar este mecanismo? Claro. Bueno, y ahí juegan un rol muy importante los síntomas que aparecen, ¿no? Hay diversos tipos de síntomas, muchos son físicos. Tengo otra paciente que tiene un cuadro de fibromialgia que no era tratable hasta ahora porque le habían dado todo tipo de medicación y con la medicación el dolor no mejoraba, fibromialgia, insomnio, ¿no? Y bueno, fuimos haciendo un trabajo porque ese síntoma estaba escondiendo una historia, en el caso de esta otra paciente, de muchas pérdidas de embarazos. Ella perdió varios embarazos, tenía una gran dificultad para quedar embarazada, tendría un síndrome antifolipídico, una serie de cosas que generaban justamente que perdiera los embarazos tempranamente, y perdió muchos. Y después de eso, al tiempo, aparece la fibromialgia y de a poco va incrementándose. Entonces, el dolor físico, en este caso, era una expresión de un dolor emocional no elaborado. Y cuando pudimos empezar a abordar ese dolor emocional no elaborado, todos esos duelos que ella no pudo hacer y todo lo que implicó las pérdidas y tratamientos que tuvo que hacer, la fibromialgia se fue retirando. Entonces, fíjate cómo, que hablábamos al principio, ¿no? Que los síntomas, el trauma y lo sistémico están relacionados en mi visión, porque muchas veces lo traumático se expresa a través de síntomas físicos o psíquicos, por supuesto, ¿no? Hay gente que tiene ataques de pánico, crisis de angustia, insomnio, otras formas de expresión sintomática que hablan también de lo traumático, que a veces es del nivel individual, que es un poco lo que estaba recién ejemplificando con estos dos casos, pero a veces también en cualquiera de las expresiones, tanto somáticas como emocionales, se puede estar expresando un trauma que no es algo vivido por esa persona directamente, sino que son huellas sistémicas de situaciones muy graves que se vivieron y con quienes, porque estamos implicados con personas, ¿no? Con las personas que vivieron esas experiencias es con quienes sentimos una gran conexión. A veces son personas que conocemos, no sé, una abuela que de pronto uno siempre la vio triste, ¿no? Y que, no sé, había perdido un hijo, por ejemplo, pequeño, por una enfermedad, y la abuela estaba siempre triste, y de pronto la nieta siente esa tristeza y no sabe a qué obedece esa tristeza. ¿No? Hay una información, Vero, que va, o sea, no hay un yo tan separado, digo, es una información que que está en nuestras células. Yo pensaba hace muchos años, cuando era muy joven, yo empecé un camino muy, muy joven, y a estudiar el trabajo corporal, empecé como profesora de gimnasia, a investigar, empecé muy joven. Y una de las cosas cuando empezaba a hacer ciertas meditaciones, me llegó una información que cuando yo se la digo a mi madre y se la pregunto, me dice, ¿cómo sabes eso si yo nunca se lo dije a nadie? Entonces digo, esto es la prueba de que
no es que uno tiene esa información está ahí. Entonces, Claro. ahí es cuando digo, ¿hasta dónde es el yo y mí y yo y toda mi cosa? O en realidad una cantidad de información que circula y tiene una posibilidad de integración a través de este yo. Pero digo, somos como una consecuencia de un montón de gente que también vivió estos traumas. Entonces, me parece re interesante este planteo que vos hacés, donde no, hasta, hasta dónde se puede resolver desde lo individual sin tener en cuenta lo sistémico y lo social. Esa es mi pregunta, digo, porque es, digo, ¿hasta dónde esta frase, ¿no? Nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto que decís. Ujú, Entonces, ujú. un poco para entrar en esto de cómo vos trabajás esta cuestión, a mí me parece, sos una de las personas que leo y he escuchado como abordar como muy valientemente esto de la interacción de estos sistemas y, y me gustaría que por ahí se lo puedas explicar como quizás brevemente, ¿no? Hasta el tiempo que vos tengas, que se lo puedas explicar a la gente, me parece súper interesante. Sí. Bueno, esta misma idea que surge en muchas personas y familias, ¿no? De no lo cuentes, mejor no hables de esto. Bueno, esto tan terrible lo guardamos en un secreto, que nadie se entere. No le preguntes a mamá, a la abuela, a papá, porque se pone mal, se angustia, no hablemos de eso, ¿no? Son todos mecanismos de defensa de las familias, ¿no? El trauma a nivel sistémico tiene esos mecanismos de defensa: el silencio, el secreto, la decisión, la exclusión, ¿no? De contenidos, de personas, de sucesos. Y en los sociales igual. Son maneras de los sistemas humanos de lidiar con cargas, ¿no? El concepto de trauma es un concepto ligado a la carga, con cargas que no se pudieron en ese momento integrar porque no había recursos, porque estaban muy ligados al trabajo de la sobrevivencia, porque tenían poca experiencia de poder integrar o elaborar en relación temáticas emocionales, ¿no? Porque en un nivel lo traumático es vincular. Es decir, cuando nosotros como seres humanos no podemos desarrollarnos si no es a través de un otro que es nuestra figura de apego, que por supuesto idealmente son los padres, ¿no? Primero es la madre, la figura más fuerte, y el padre, pero si los padres no estuvieran, las personas que están ahí, ¿no? Una enfermera en un hospital o en un orfanato o en una escuela de pupilos, o una maestra, un maestro, alguien que nos dé mirada, que nos devuelva la sensación de ser valiosos para alguien, de ser amados por alguien, de Que nos ser reconozca, ¿no? reconocidos, validados por alguien. Eso es fundamental para el desarrollo psíquico, ¿no? O sea, bueno, nos vamos arborizando, son tantos temas, pero quiero aclarar esto: el psiquismo humano no es como no se desarrolla como el organismo, el cuerpo físico, ¿no? Que uno alimenta y el cuerpo crece, ¿no? La biología sigue su parámetro de información y crece. El psiquismo humano requiere de un tutor para desarrollarse. No, un niño así, librado, le das comida y no hay nadie, está en una habitación solo y solo le das alimento, muere. Eso se llama marasmo. Se investigó a través de todas las teorías del apego de Bowlby y todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y los niños huérfanos. O sea, el psiquismo humano no se puede desarrollar en soledad. Así que partiendo de esa base, no existe el individuo como tal. O sea, todo el tiempo estamos en relación con una información que tenemos interiorizada. Eso que nosotros pensamos que es mi yo pienso tal cosa, yo quiero, deseo esto, yo nunca haría eso porque me sentiría culpable. Todos esos entramados, esas visiones, esas representaciones del mundo interno son personas con las cuales hemos estado vinculados, que hemos interiorizado, ¿no? Introyectado. O sea que en realidad tenemos un mundo interno lleno de vínculos que Totalmente, creemos que son ese yo, ¿no? totalmente. Esas personas que tenemos interiorizadas tenían una historia. Cuando yo tengo en mi mente la idea de
esto nunca lo haría, también estoy ahí trayendo a una persona que me mostró ese límite del deber ser, de la culpa, de lo que se hace y lo que no se hace, que lo vivía por alguna razón así, que tiene una historia en sí mismo, ¿no? Que también tiene a sus padres interiorizados. Entonces, el concepto de la cadena transgeneracional no es algo místico, no sé si querés espiritual, es un concepto bien psicológico. Realmente, Tenemos adentro la mirada de todos aquellos que han sido parte del cuidado y la crianza de nuestras figuras importantes. Somos esa cadena, ¿no? Entonces, todo lo traumático que en esa familia se ha vivido, habita en nosotros. Lo que pasa es que a veces habita sin palabra, sin representación, ¿no? Habita sin novela, sin historia. Yo tal no sé cual, por qué me encanta el paisaje de Grecia. tal Miro esos paisajes y yo me emociono. Y después me entero que tenía una bisabuela que era griega, que se escapó de la guerra y que nunca nadie la nombró. Murió joven, por ejemplo, ¿no? O yo no sé por qué, pero veo esas escenas del holocausto en las películas y a mí el cuerpo se me paraliza, me congelo. No puedo seguir la película o me quedo dormido en todas las películas de guerra. cual. Esa es una forma de respuesta del trauma, ¿no? Que muchas veces no las conectamos. A ver, ¿tendré algún ancestro, algún abuelo que haya vivido la guerra y que fue tan terrible la guerra que nunca contó nada? Entonces mi respuesta es me retiro, me duermo y nunca puedo hacer contacto con lo que esa persona vivió, ¿no? ¿Cuánto de eso habita en mí? Bueno, ese es el enfoque del trauma sistémico, que por supuesto lo sistémico y lo colectivo o social tienen ahí, digamos, una frontera, si querés, muy permeable, porque cuando hay trauma sistémico, muchas veces está relacionado con traumas colectivos, ¿no? Suponete, el trauma sistémico es que un abuelo estuvo en la Segunda Guerra y obviamente eso está relacionado con todo un contexto de trauma colectivo, de todas las secuelas que tiene la guerra, aún en los que no participan en la trinchera, ¿no? Todo lo que pasa en una situación, y esto, pues hace un rato decía, ¿no? Este concepto del trauma social, hace 4 años, que yo hablo de trauma social hace muchos años, ¿no? Y me miraban como diciendo, ¿será que lo que pasó en, no sé, en Europa, en las guerras, tiene que ver con lo que nos pasa en Argentina o lo que pasó en tierras americanas y la conquista, ¿no? Y todas las matanzas de los nativos que vivían en estas tierras, que eso tiene que ver con esto, si pasaron tantos años? Y hoy, luego de la experiencia de trauma social tan amplio como fue el COVID, creo que todos entendemos más de qué se trata, ¿no? Estas atmósferas de miedo, estas atmósferas donde el otro puede ser vehículo de la muerte, porque me puede traicionar, porque me puede traer el virus, ¿no? Y como ese miedo y el aislamiento y el otro como, en vez de convocar nuestro espíritu gregario, que es el natural en nuestra especie, convoca el espíritu paranoide, la separación y el El miedo. otro como peligro, ¿no? Como algo Claro, esto amenaza. es absolutamente estresante, ¿no? Y estos son condiciones para lo traumático en términos de lo social también. Me parece maravillosa esta temática. Me encantaría, Vero, porque no quería que extendernos tanto, porque sé que estás muy ocupada y yo te agradezco un montón, pero que si por ahí podemos hacer una segunda parte para profundizar en algo que vos te especializaste mucho y que te animaste a saltar donde otros nos saltaron. Yo tomo una palabrita que vos usás también y que tiene ver con esto y dejarlo picando, ¿no? La palabra reevolución. Me gustó mucho cómo lo planteaste y dejarlo abierto, digo, no se pueden separar estas cuestiones de lo individual, sistémico y social, y me encantaría que podamos seguir profundizando y tocar más profundamente este tema. Si podemos hacer una segunda parte, estaría encantada. Eh,
sí agradecerte infinito esta primera apertura, este primer pantallazo que creo que va a ser muy útil. También los invito a las personas que están escuchando que te busquen ahí en las redes, Verónica Molina, Teoría Trifocal del Trauma, ella es directora de ICFT, digo, tenés tus redes y tus páginas, dictas una formación que me pareció maravillosa, así que bueno, que te busquen ahí también, porque me parece que ahí hay una cantidad de información muy valiosa de lo que vos ofreces. Así que muchas gracias, Vero. Por este momento me quedaría mucho más, pero bueno, lo dejamos para una segunda vez. Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias también por generar el espacio y por la escucha tan fructífera, ¿no? Y la conversación también nutricia para las dos. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Vero.